Hay noticias que por sí solas parecen una simple medida económica, pero de vez en cuando aparece una decisión que revela algo mucho más profundo. Y esta podría ser una de ellas. Rusia, uno de los mayores productores de petróleo del planeta, acaba de prohibir las exportaciones de diésel. Hasta aquí podría parecer una decisión temporal para estabilizar precios. Sin embargo, hay un detalle que cambia completamente la historia. Al mismo tiempo, Moscú reconoce que comenzará a importar combustible de otros países. La gran pregunta es inevitable. ¿Cómo puede una potencia energética verse obligada a comprar combustible en el exterior? La respuesta dice mucho sobre el estado real de la guerra y sobre los problemas que empiezan a acumularse dentro de Rusia y que indirectamente Putin está confesando. El anuncio fue realizado por el viceprimer ministro ruso Alexander Novak durante una reunión con el dictador ruso Vladimir Putin. Según explicó, la prohibición total de las exportaciones de gasóleo tiene un objetivo muy claro: aumentar el suministro para el mercado interno y reducir la presión que existe dentro del país. Es una medida extraordinaria porque el diésel no solo representa una fuente importante de ingresos para Rusia, sino que también es uno de los combustibles más demandados en numerosos mercados internacionales. Pero lo realmente llamativo llegó después. Novak confirmó que Rusia empezará este mismo mes a importar combustible procedente de otros países. Una afirmación que hace apenas unos años habría parecido impensable para una nación que durante décadas ha construido buena parte de su poder económico sobre la exportación de hidrocarburos y ahora pretenden importar. Y aquí es donde la situación se vuelve mucho más interesante. El problema no es en la falta de petróleo. Rusia sigue extrayendo enormes cantidades de crudo. El verdadero cuello de botella aparece en otro lugar: la capacidad para transformarlo en combustible utilizable. Varias refinerías rusas han sufrido cierres temporales y reparaciones imprevistas, muchas de ellas después de los continuos ataques con drones ucranianos contra instalaciones energéticas situadas a cientos de kilómetros del frente. Durante meses, Ucrania ha ido ampliando el alcance de este tipo de operaciones. En lugar de concentrarse únicamente en objetivos militares cercanos a la línea de combate, ha buscado golpear infraestructuras consideradas estratégicas para la economía rusa. Cada refinería dañada significa menos capacidad para producir gasolina, diésel y otros derivados del petróleo. Aunque muchas instalaciones consiguen volver a funcionar, las interrupciones repetidas terminan generando un efecto acumulativo. Y ese efecto ya empieza a sentirse dentro del propio territorio ruso. Las autoridades llevan semanas intentando contener una creciente escasez de combustible en distintas regiones del país. Las largas colas en las gasolineras se han convertido en una imagen cada vez más frecuente, especialmente durante los periodos de mayor demanda agrícola y de transporte. En algunas zonas incluso se han implementado sistemas de suministro según si la matrícula del vehículo termina en un número par o impar, una medida poco habitual que refleja hasta qué punto las autoridades intentan repartir el combustible disponible y evitar un colapso mayor. Pero eso no es todo. El régimen ruso ya había dado señales de que la situación era más complicada de lo que parecía. A finales de junio comenzaron a conocerse los planes para restringir las exportaciones de diésel. Poco antes, Moscú también había limitado las exportaciones de otros productos petrolíferos. Y además, el primer ministro Mikhail Mishustin firmó un decreto que permite seguir comercializando gasolina con el estándar Euro 3 hasta finales del 2026. Una cantidad inferior a la utilizada habitualmente en muchos mercados internacionales. Aunque oficialmente se presenta como una medida administrativa, muchos analistas consideran que flexibilizar los estándares de combustible también puede interpretarse como una forma de aliviar la presión sobre la producción nacional, permitiendo utilizar combustible que requieren procesos de refinado menos exigentes. Mientras tanto, Rusia también ha buscado ayuda fuera de sus fronteras.
Moscú mantiene negociaciones con Kazajistán para importar alrededor de 50.000 toneladas métricas de gasolina I-92, con el objetivo de compensar la caída de la producción interna provocada por el cierre de refinerías y las reparaciones no programadas como producto de los ataques ucranianos de los últimos tiempos. Y aquí aparece una paradoja difícil de ignorar. Uno de los mayores exportadores de energía del mundo necesita comprar combustible para abastecer a su propio mercado. No porque haya dejado de producir petróleo, sino porque parte de su infraestructura de refinado está sometida a una presión constante por los ataques del ejército ucraniano. Es una diferencia fundamental. Tener petróleo no garantiza disponer de combustible, sobre todo del que necesitan los ciudadanos, el transporte, la agricultura o incluso parte del esfuerzo logístico relacionado con la guerra. Esto también tiene consecuencias económicas importantes. Cada litro de diésel que deja de exportarse supone menos ingresos en divisa para Rusia. Al mismo tiempo, importar combustible implica asumir costes adicionales y depender parcialmente del suministro exterior, algo que históricamente Moscú siempre ha intentado evitar. Pero las implicaciones no terminan ahí. El diésel es uno de los combustibles más importantes para cualquier economía moderna. Alimenta camiones, maquinaria agrícola, transporte pesado, trenes y una gran parte del sistema logístico. Cuando empieza a escasear, los problemas pueden extenderse rápidamente a otros sectores, aumentando los costes del transporte y dificultando el funcionamiento normal de la economía. Por supuesto, esta decisión no significa que Rusia esté al borde de quedarse sin combustible. El país sigue disponiendo de enormes recursos energéticos y mantiene una importante capacidad industrial. Sin embargo, la necesidad de prohibir exportaciones mientras se organizan importaciones refleja que las autoridades consideran prioritario proteger el abastecimiento interno antes que mantener las ventas al exterior. Y eso, en plena guerra, es un dato que muchos observadores seguirán muy de cerca, porque uno de los grandes objetivos de Ucrania durante los últimos meses ha sido precisamente aumentar el coste interno del conflicto para Rusia. Los ataques contra refinerías no buscan únicamente destruir instalaciones, también pretenden obligar al Kremlin a dedicar más recursos a reparaciones, defensa aérea, redistribución logística y medidas de emergencia como las que ahora estamos viendo. La gran incógnita es qué ocurrirá durante los próximos meses si las refinerías consiguen recuperar su capacidad rápidamente y los ataques disminuyen. La situación podría estabilizarse. Pero si continúan las interrupciones y la demanda interna sigue siendo elevada, Moscú podría verse obligada a mantener restricciones durante más tiempo o incluso ampliar las importaciones para evitar nuevos episodios de escasez. Al final, esta noticia va mucho más allá del diésel. Es una muestra de cómo una guerra moderna no solo se libra en las trincheras o en el cielo, sino también contra las infraestructuras que mantienen en funcionamiento toda una economía. Cuando una potencia energética deja de exportar combustible para garantizar el suministro de su propia población y al mismo tiempo empieza a comprar ese tipo de combustible en el extranjero, queda claro que la presión sobre su sistema energético ya no puede ocultarse. Y esa puede ser una de las señales más reveladoras del conflicto y de cómo todo esto se está transformando poco a poco, la realidad dentro de Rusia. Bueno, señores, yo estoy sin palabras, esto es un bombazo, porque ya se veía venir, ya estábamos adelantando en programas anteriores cómo los rusos se están quedando sin gasolina, porque todos sabemos que en Crimea, por ejemplo, están teniendo problemas de electricidad, problemas de abastecimiento de gasolina. Pero claro, todo esto viene por parte de los golpes que le está dando Ucrania a los invasores. Esto no es que de repente la producción se haya paralizado, claro, se ha paralizado porque muchas refinerías han quedado tocadas por la cantidad de golpes que se están poniendo en la mesa. Y vosotros sabéis perfectamente, además, que todos los días se están publicando imágenes de cómo sistemáticamente se están produciendo golpes contra los invasores y al final se ha producido un efecto y ese efecto es la decisión que se acaba de tomar el día de hoy.
Y bueno, señores, ¿pensáis que al final Putin está tomando de su propia medicina y todo el daño que ha intentado ejercer sobre Ucrania se le está volteando? Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.